Hola hermanos, hola amigos. Es una gran alegría la que nos da el Señor al poder estar reunidos nuevamente de manera virtual. Su gracia nos ha sostenido y es por su gracia que hoy podemos estar acá. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo número 99. Con este hermoso pasaje estaremos dando inicio a este tiempo de adoración a Dios. Salmo número 99. Leemos. El Señor reina, estremezcanse los pueblos. Sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. El poder del Rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor, y Él les respondió. Les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Exaltad al Señor nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloriosa palabra del Señor. Oramos. Alabado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te alabamos, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Toda la gloria y todo el honor te pertenecen a ti, Señor. Nos acercamos en este momento, Padre, reconociendo quién eres tú y también reconociendo quiénes somos nosotros, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor. Debemos reconocer que constantemente te fallamos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, Padre. Pero somos pecadores, Señor, que podemos ser perdonados debido a tu gracia, Señor. Debido a tu gran amor. Porque de tal manera, Señor, has amado tú al mundo, que enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Te alabamos, Señor, porque es por la obra de Jesucristo que nosotros podemos ser perdonados, y esa obra es tu obra, Padre Santo. Todo fue por amor, todo fue por gracia. Tú cumpliste tu justicia, Señor. Exaltaste tu santidad y cada uno de tus atributos, Padre Santo, en la vida y la obra de Jesucristo nuestro Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Es por tu gracia por la cual nosotros podemos estar hoy acá. Por eso, Señor, en arrepentimiento y fe nos acercamos a ti y te rogamos, Señor, que esa obra que empezaste en nuestros corazones se perfeccione día tras día. Ayúdanos a vivir para tu gloria y tu honra, Padre Santo, y que todos los que nos vean a nosotros, Señor, puedan ver un reflejo de tu amor. Ayúdanos a hacer luz, Padre, en cualquier lugar en el que estemos, Padre, y que podamos ser testimonio de quién eres tú. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te alabamos y te exaltamos, porque solamente tú eres digno, Señor. Te alabamos y te exaltamos, porque tuya es la gloria, el poder y el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a estar orando por los motivos que van a aparecer en pantalla, y luego de eso vamos a alabar al Señor a través de las canciones. Oramos.
mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Eres el Dios de la eternidad, fuente de vida a la humanidad. Hemos visto tu gloria revelarse. Eres amor que del cielo bajó, misericordia que nos abrazó. Has sido nuestro refugio, nuestra justicia. Dios de toda gracia, resplandor de libertad, redentor del alma, luz de amor y de verdad. Tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Viniste a ser nuestra ofrenda de paz, nuestra esperanza de libertad. Al llevar en tu muerte nuestra culpa, en tu castigo hallamos perdón, en tu
quisiste entregarte. Dios de toda gracia, resplandor de libertad, redentor del alma, luz de amor y de verdad, tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Viviste tú la vida que jamás pude vivir, sufriste tú la muerte que yo merecí morir, tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Viviste tú la vida que jamás pude vivir, sufriste tú la muerte que yo merecí morir, tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Dios de toda gracia, resplandor de libertad, redentor del alma, luz de amor y de verdad, tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a
Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Estamos ya en el capítulo 5, en los últimos versículos. En esta oportunidad vamos a considerar el versículo 16. Pero vamos a leer desde el versículo 14. Dice la palabra de Dios: ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora la lectura de nuestro texto. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar. Señor, abrimos tu palabra, Señor, para adorarte a ti, Señor. Este es un momento donde tu pueblo necesita oír tu voz que nos santifica, tu voz que es como una lámpara, Señor, a nuestro camino. Sin tu palabra, Señor, sería una oscuridad realmente para temer. Pero, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Oramos que al oír tu palabra, Señor, y más allá de las limitaciones del mensajero, Señor, que el mensaje de tu palabra sea realmente de bendición para tu iglesia, Señor. Oh Padre, oramos que tú nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. En los versículos 14 y 15, Santiago nos habla de una visita pastoral convocada por una persona a quien nos referimos como un herido de guerra. Es un herido de guerra que está llamando a los ancianos para que vengan, entren en su vida, en su herida, en su corazón y en su estado de vulnerabilidad y de pecado, puedan orar por él y puedan sanarlo en un sentido. Así que, como ustedes pueden ver en el versículo 16, como comienza el versículo 16, dice: por tanto, vemos que hay una conexión, es el mismo asunto, menciona la oración en el versículo 16, menciona el pecado y menciona sanación. Por lo tanto, estamos en el mismo contexto y el título
de este sermón, como una continuidad del último sermón, es la confesión y la oración fraternal. La confesión y la oración fraternal. Dice en primer lugar, dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿A qué se refiere Santiago? Probablemente en nuestra audiencia haya personas que estén actualmente en el catolicismo o han salido del catolicismo y tienen que santificar sus convicciones y sus interpretaciones de algunas verdades bíblicas. Indudablemente, si alguien que está en el catolicismo lee según su marco religioso este versículo, lo va a remitir a la práctica católica de la confesión de pecados. Pero lo primero que debemos decir es que este pasaje no habla de la práctica del catolicismo romano en cuanto a la confesión del pecado, que básicamente consta de 3 ingredientes que les paso a explicar, y lo voy a explicar usando las propias explicaciones de la religión católica. En primer lugar, confesar los pecados, primer ingrediente, es decirle al sacerdote los pecados, sin darle muchas vueltas, tratando de ser claro, no olvidando ninguno. No tengas pena, estoy leyendo textualmente las instrucciones que los sacerdotes dan a sus congregantes. Dice, recuerda que el Padre representa a Jesús. Es Jesús quien te ama, te escucha y te perdona. Y recuerda que después de la confesión tendrás de nuevo la amistad con Dios y podrás vivir más cerca de Él. Entonces, primer ingrediente es confesar los pecados al sacerdote. En segundo lugar viene la penitencia. Y ellos asesoran de esta forma. Es lo que el Padre le dice que debe hacer. El que se confiesa, al que se confiesa, para reparar el daño que hizo por su pecado. La mayoría de las veces el Padre te deja de penitencia unas oraciones, otras te puede pedir que hagas algo para componer el mal que hiciste. Entonces, confesar los pecados, penitencia y en tercer lugar, la absolución. Al terminar la confesión, el Padre te da la absolución, o sea, el perdón de tus pecados diciendo, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hace tal cual la señal de la cruz sobre la persona confesa. Este pasaje no habla de esta práctica católica romana, no en este pasaje, ni siquiera en ningún lugar de las Escrituras vas a encontrar algo como esto. Recordando lo que Jesús dijo en Lucas 5, versículo 20, dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Observen la reacción de los líderes. Versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y el escritor dice que miró al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y es absolutamente lo que sucedió, para sorpresa de todos allí. Jesús no corrigió la declaración de ellos cuando ellos dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, como escandalizados de las palabras de Jesús. No corrigió porque esa declaración de ellos era verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús añadió que él podía hacer las dos cosas, perdonar y sanar, y le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Por ende, lo que Jesús estaba diciendo, que ellos no podían hacer absolutamente ninguna de las dos cosas, no podían ni perdonar ni sanar, pero él sí podía hacerlo porque él era Dios en carne. Ese es nuestro Señor, a él sea la gloria. Entendiendo que nuestro pasaje de Santiago no habla de este tipo de confesión, de intermediarios entre Dios y el confesor para perdón de pecados, eso es una actividad únicamente de Dios. Lutero, quien se había convertido del catolicismo al cristianismo, él practicaba la confesión de sus pecados. Una y otra vez se acercaba a su confesor y de manera enfermiza abría su alma a todo tipo de pecados, de lo que él consideraba que era una falta delante de Dios. Pero Lutero nunca pudo tener paz en su corazón, porque sabía que eso no podía ser el perdón de Dios. El versículo 16 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Indudablemente no está hablando de una confesión unilateral hacia un sacerdote. Dice unos a otros, el contexto es la iglesia, como toda la epístola. Y luego añade: orad unos por otros para que seáis sanados. Así que hay una conexión allí entre escuchar los pecados de los otros, confesar mis pecados, escuchar los pecados y orar yo por alguien y que esa persona ore por mí. Es recíproco. Este pasaje habla de la ayuda tremenda que es la comunión con otros creyentes para luchar con mis propios pecados. Puede incluir la idea de arreglar cuentas porque yo he pecado contra alguien y necesito acercarme a esa persona y humildemente pedir perdón, y pedir perdón necesitando oír las palabras del perdón, necesitando oír esas palabras de gracia: sí, hermano, te perdono. Y sanar así la comunión. Indudablemente este pasaje nos refiere a eso: sanar la comunión, orar juntos, acortar distancias. Pero lo más natural es interpretar que este pasaje habla de la comunión fraternal que hace que de forma transparente confesemos nuestras tentaciones, nuestras debilidades y aún nuestras caídas, a fin de luchar abiertamente contra el pecado. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prosperará. No hay forma de que alguien prospere tapando sus pecados. Pero dice: el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que se consigue por medio de la práctica que Santiago está mencionando aquí. Es la lucha en comunidad contra el pecado. Si bien está escrito como un mandato, hermanos, porque es un imperativo, dice: confesad vuestros
vuestros pecados. No es una sugerencia. Si bien es un imperativo, no es algo que la Iglesia puede imponer sobre las conciencias de los hombres. No es algo que ningún pastor o los ancianos pueden imponer sobre los miembros de la Iglesia. Eso es algo sectario, es algo que practican las sectas no cristianas o pseudo cristianas, que obligan a las personas a entrar en un circuito de transparencia, pero con objetivos no amorosos ni de santificación de sus vidas, sino de control. El hecho de saber sus vidas, sus pecados, y luego usar esas debilidades para controlar a las personas. Algunos le llamarían a lo que implica este pasaje rendición de cuentas. Es un concepto que hemos escuchado varias veces. La necesidad de rendir cuentas como una disciplina de santificación. Pero me gusta más la expresión o la idea de una comunión que nos santifica. Una relación que nos santifica. El peligro de sobredimensionar la rendición de cuentas para conseguir mi santificación es darle demasiada importancia al rol de los hombres en mi santificación. Y verdaderamente, si hay algo así como una rendición de cuentas, es algo simplemente complementario, pero no es central en la victoria contra el pecado. La rendición de cuentas mal enfocada puede incrementar más el temor al hombre que mi temor a Dios. Es decir, estoy más obsesionado porque me van a preguntar acerca de mi vida privada y yo voy a tener que responder con sinceridad, con dramática sinceridad, de que he pecado. Y por lo tanto, por mi temor al hombre, yo mejoro mi vida moral o lo que sea el pecado con lo cual lucho, pero en realidad no es este el asunto. El asunto aquí es de santos en la misma condición que están haciendo una alianza contra el pecado y buscando el auxilio de Dios. ¿Dónde vemos eso? En la oración unos por otros. El pecado, la confesión de sus debilidades y pecados, los lleva a los santos a orar a quien es el único que les puede dar victoria sobre el pecado, es Dios mismo, el Señor de la Iglesia. Lo que entiendo que Santiago está enseñando aquí es evitar, y por eso la conexión con los versículos anteriores, es evitar llegar al extremo del versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Por qué esta persona llegó a descender tanto? ¿Por qué no buscó ayuda antes? ¿Por qué llegó a estar exhausto y buscar la ayuda de los ancianos cuando podría haber practicado de alguna forma la confesión, la ayuda mutua, la oración santificadora? Bueno, Santiago se dirige ahora en el versículo 16 a toda la congregación, exhortando a todos los creyentes que practiquen la confesión de sus pecados unos a otros y que oren unos por otros justamente para evitar llegar a quedar herido en el campo de batalla, de tal forma de perder las fuerzas y buscar la ayuda de los ancianos como si fuesen unos doctores en un campo de batalla, como camilleros levantando a los heridos de guerra. No lleguen a ese punto, dice Santiago. Luchen previamente contra el pecado de esta forma. ¿Cómo, Santiago? Confesando sus pecados y orando, confesando, abriendo sus vidas humildemente. Nadie tiene que demostrar que es perfecto. El perfeccionismo es una debilidad y puede ser una grieta que amenaza ruina.
No debemos mostrarnos perfectos. No debemos mostrarnos omnipotentes. El cristianismo no es eso. No es perfeccionismo, es santidad. Y la santidad implica que yo necesito a Dios para la victoria sobre mi pecado. Pero no solo necesito a Dios, porque eso parece muy espiritual. Yo y Dios somos suficientes, no. Dios ha designado a mis hermanos como compañeros en la santificación. Necesito a Dios, necesito a mis hermanos. El pecado hace metástasis cuando estamos aislados, porque el aislamiento está conectado con el orgullo. La santificación es tanto individual como congregacional. Y aquí Santiago se está enfocando justamente en la santificación individual y congregacional. Mi lucha contra el pecado es la lucha también de la iglesia. No puedo excusarme en mi pecado por la negligencia de otros en sus deberes hacia mí. Eso sería muy carnal. Pero es real que necesito de mis hermanos. Es real que necesito que se involucren en mi vida. Pero eso no me excusa de mi pecado. Yo tengo necesidad de mis hermanos. Necesito que mis hermanos oren por mí. Y voy a abrir mi vida a algunos de los santos más allegados, con los cuales yo tengo empatía para abrirle mi vida, mi corazón y poder así hablarles de mis tentaciones y poder luchar juntos en oración. Dice la palabra de Dios aquí: y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué habla de sanidad conectado con el pecado y la confesión? Porque justamente el pecado es dañino, nos hiere, nos lastima nuestras vidas, lastima la iglesia, las relaciones. En última instancia, si el cuerpo de Cristo es lastimado, quien sufre, quien sangra es Cristo, porque Él ama a la iglesia más que nadie. No hay dudas, hermanos, que Santiago está usando la metáfora de la sanidad para hablar de restauración espiritual y no de una enfermedad literal. Cuando dice para que seáis sanados, Pedro usa la misma expresión en capítulo 2 de su primera carta, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Indudablemente no habla de una sanidad física, sino habla de una sanidad espiritual. Habla del perdón de nuestros pecados. En el último mensaje documentamos que hay ocasiones que sí existe una relación directa entre el pecado y la enfermedad. Vimos 1 Corintios 11, 29 y 30, donde Pablo muestra a los corintios la razón de por qué muchos estaban enfermos, debilitados, e inclusive algunos habían fallecido. Y justamente Pablo menciona que era por la actitud irreverente hacia el Señor, hacia la cena del Señor, hacia los símbolos. Así que Santiago aquí dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí el tema indudablemente es la santificación. Necesitamos de otros, necesitamos contarle a otros nuestras luchas y tentaciones, ser humildes y reconocer que somos frágiles, que tenemos debilidades espirituales. Debemos ponernos de acuerdo con hermanos que nos ayuden, que nos ayudemos mutuamente en la batalla contra el pecado. Permítanme darles algunas preguntas que usamos cada 2 semanas con un pastor joven con quien nos encontramos y charlamos
y intentamos aplicar lo que Santiago dice aquí. Solo algunas preguntas. Número 1 dice, ¿cómo estás en las siguientes áreas? ¿Consistente en satisfacer devocionales personales? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Gozo y armonía con familia y amistades? Y hay una serie de números para calificar estas áreas. ¿Batallando contra pensamientos y actitudes? Incredulidad, amargura, resentimiento, lujuria, orgullo, celos, codicia, racismo, etc. ¿Satisfecho en cumplir metas ministeriales? ¿Satisfecho en cumplir metas de estudio bíblico semanal? ¿Satisfecho en cumplir ejercicios físicos? ¿Estoy pasando tiempo de calidad con mi familia, amigos? ¿Es una prioridad en mi vida esto? He estado con una mujer en la pasada semana que se puede ver como comprometedora. He visto algún material explícito sexual. He pasado tiempo adecuado en estudio personal de la Biblia y oración. He trabajado en la memorización de la Biblia esta semana. Todas mis transacciones financieras han sido llenas de integridad. Preguntas profundas que nos hablan de nuestra vida privada y que me ayudarán a poder luchar contra mi propio pecado. Entonces, en primer lugar, el espíritu de este mandamiento es: necesito que mis hermanos se involucren en mi vida espiritual, en mis tentaciones, en mis debilidades y aún en mis caídas. Y el hecho de confesar esas debilidades está entrelazado con este segundo punto, con este segundo recurso ligado que es la oración fraternal. Dice el versículo 16, y orad unos por otros para que seáis sanados, y agrega, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Sin dudas, la oración es el gran tema en toda esta porción bíblica. Es la oración de unos por otros. Ya habíamos hablado de los ancianos orando por el herido y ahora lo amplifica, dice, oren todos en la iglesia, unos por otros. Lo que Santiago dice es, no subestimes el valor de la oración. No es poca cosa que alguien esté orando por vos, que tus hermanos estén orando por vos. Dice aquí, la oración del justo puede lograr mucho. Tenemos que hacer un alto aquí y aclarar algo fundamental. Y tiene que ver con el justo. ¿Quién es el justo? ¿Quiénes son los justos? Es alguien que no es justo en sí mismo, sino que ha sido declarado justo por Dios. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, dice Romanos capítulo 3. ¿Y por qué aquí parecería una contradicción? Dice el justo, la oración del justo. Este no es justo. Yo no soy justo, usted no es justo. Pero si Dios nos ha declarado justo es por los méritos de el justo, con mayúscula, de Jesucristo. Romanos 5.1 dice que hemos sido declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ha sido declarado justo a pesar de que usted es un pecador, como yo. ¿Y qué ha pasado con sus pecados? Bueno, cuando hemos confiado en Cristo, hemos confiado que Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz pagó por esos pecados. Dios puede perdonar mis pecados porque fueron pagados por su Hijo. Y no es un hijo muerto, es un hijo que si bien murió, resucitó de los muertos y hoy está vivo. Por lo tanto, un Salvador vivo que es el medio por el cual yo alcanzo la paz con Dios y me convierto en un justo siendo que soy un pecador. Entonces mi oración es escuchada por Dios porque Dios solo escucha a los justos. Es decir, a los justificados en Cristo Jesús. Todos los creyentes tenemos ese acceso
a Dios y la iglesia tiene acceso a Dios y podemos orar unos por otros. Y es por eso que la oración tiene este valor tan maravilloso. Dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La expresión significa que esta oración es muy potente. No debemos subestimarla. Cuando la iglesia ora, puede lograr mucho. La iglesia que ora puede lograr mucho. En un programa radial de Aviva Nuestros Corazones, estuvo allí como invitado el pastor Jim Cymbala, a quien tuve el privilegio de conocer, a él y su ministerio, un tremendo ministerio, una iglesia que es conocida por su vida de oración, justamente. Y no solo su vida de oración, sino la capacidad evangelística de alcanzar quizás a las personas más de trasfondos súper tristes del pecado. En un barrio muy pobre de Brooklyn, allí está la iglesia de donde el pastor Jim Cymbala sirve al Señor. Él cuenta en su primer libro lo que él está ahora contándole a su anfitriona. En ese programa él cuenta lo que pasó con su hija mayor. Su hija mayor se rebeló contra sus padres y contra Dios principalmente y se fue de la casa. Y quiero leerles exactamente lo que él dice. En aquel momento, Chrissy tenía 17 o 18 años y las cosas eran una pesadilla. Hablo de entrar en mi auto, dejar mi casa, dirigirme a la iglesia. Yo no quiero ser el centro de atención. Se supone que yo sea quien los ministre, es decir, él va hacia la iglesia a servir al Señor, pero tiene este asunto de su hija rebelde. Dice, pero empiezo a llorar en el minuto que salgo por la puerta para dirigirme a la iglesia y digo, Dios, mi corazón está roto, mis nervios están destrozados. Yo he gritado, rogado, pedido, tratado de utilizar dinero, razonado, llorado y la iglesia no mejora, la cosa no mejora, solo empeora, mi hija está realmente mal. ¿Cómo yo voy a ministrar cuando tengo este asunto? Cada vez que yo manejaba hacia la iglesia, lloraba delante de Dios. Mientras entraba, decía, Dios, por favor, solo permíteme poder atravesar estas reuniones. Aprendí que cuando oras, dice el pastor Jim Cymbala, Dios viene. Luego mi esposa enfermó, ella necesitaba pasar por una cirugía y terminó con un desbalance hormonal. Mi hija está fuera de la casa, ahora mi esposa empieza a hablar de dejar Nueva York. Mi esposa me dijo, o te vas conmigo o te quedas, pero yo me voy, pues el enemigo ya se llevó a Chrissy y no voy a perder a mis otros 2 hijos, suficiente con esto. La atmósfera en la ciudad de Nueva York es un lugar miserable. Yo no estoy allí porque me guste, estoy allí porque Dios me puso allí. Y luego, después de la operación, ella me empieza a hablar de cómo ya no siente ningún motivo para continuar viviendo. ¿Qué haces? Tu esposa se está perdiendo, tú estás predicando, te ves haciendo todas estas cosas. Te puedo decir lo maravilloso que es que en el trono de la gracia, sin importar lo que está sucediendo, Dios puede levantarte y sostenerte. ¡Qué Dios tan maravilloso! Los meses pasaron, una Navidad triste, en una reunión de oración, en una noche de febrero, todos estábamos orando y clamando a Dios y esperando en Dios. Alguien me envió una nota. Una mujer, una joven mujer, sensible a la voz del Señor, ella envió una nota a través del diácono.
Ella dijo, tengo un sentimiento muy profundo de que deberíamos detener esta reunión y orar específicamente por su hija pastor. Yo detuve la reunión después de un rato y todos se reunieron en aquel salón en la iglesia. Se agarraron de las manos, cerca de 1000 personas probablemente esa noche. Llamé a uno de los pastores al frente y él comenzó a orar. Bueno, le dije a las personas, lo que mi hija piensa que está bien, está mal, y lo que ella piensa que es luz, es oscuridad, y a menos de que Dios la visite e intervenga, mi hija está ahí afuera. Alguien desea que yo detenga la reunión para orar por esto. Mi pastor asociado va a venir aquí y él va a orar. Ellos comenzaron a orar, yo estaba abrumado, ellos fueron al trono de la gracia y yo regresé luego a mi casa. Mi esposa no estaba allí esa noche y mientras me tomaba un café le dije, Carol, se acabó. Ella me dijo, ¿qué se acabó? Yo le respondí, se acabó. Si hay un Dios en el cielo, luego de lo que experimenté esta noche, esto se terminó. Solo un día más tarde yo me estaba rasurando y mi esposa irrumpió en el baño y dijo, Chrissy está aquí. Yo no había visto a mi hija en 4 meses. Bajé las escaleras quitándome la crema de afeitar y en el piso de la cocina estaba mi hija de rodillas. Yo entré en la cocina, ella me agarró de la pierna del pantalón y lo jaló. Ella lloraba y decía, papi, he pecado contra Dios, yo he pecado contra mí misma, yo he pecado contra mami, yo he pecado contra ti. Papi, perdóname por haber sido rebelde. Papi. Pero papi, te pregunto, ¿quién estuvo orando por mí el martes por la noche? ¿Qué, Chrissy? ¿Qué pasó el martes? Ella dijo, en medio de la noche, Dios me levantó y me mostró que yo me estaba dirigiendo hacia un abismo sin final. Pero papi, incluso mientras me mostraba eso, me mostró lo horrible que yo era. Él me abrazó y me mostró que me ama y que tiene un plan para mi vida. Papi, yo arreglé mis cuentas con Dios. Pude decir por su rostro que era nuevamente mi hija, la que yo crié. Hermanos, Santiago dice, la oración del justo puede mucho, pero es la oración del justo en el contexto de la iglesia. Cuando una iglesia humildemente deja su imagen, su perfeccionismo y se expone vulnerablemente, humildemente, a contar sus debilidades, sus pecados, a sus hermanos, a sus colegas, a los demás soldados. Y los soldados, en vez de juzgar y criticar y chusmear y murmurar, no, levantan como un vapor de incienso, de olor grato a Dios, esas debilidades, pidiendo a Dios, Dios santifica tu iglesia, Dios acude a tu iglesia, Dios intervenga en nuestras vidas, por favor, Señor. Y Dios va a hacer cosas impresionantes, asombrosas, cuando realmente su iglesia se inclina en oración, expectante en oración y reclama su obra, reclama las promesas de su palabra. Y esta es una promesa de su palabra. Tu oración, mi hermano, nuestra oración, iglesia, puede lograr mucho. Vamos a orar. Querido Dios, perdónanos, Señor, por subestimar el poder de la oración. Simplemente a veces oramos por costumbre o por protocolo. Señor, estamos en medio de una guerra y la oración es
un arma fundamental, Padre, y pedimos como congregación que nos enseñes a orar, tal como oraron los discípulos, tal como pidieron los discípulos. Enséñanos a orar, Señor. Padre Celestial, queremos orar por aquellos hermanos que están débiles, inclusive que están débiles en oración, Señor. Oro por mí mismo, Señor, en esta noche. Y oro por mis hermanos. Oro por nuestra congregación. Señor, visítanos. Glorifícate a ti mismo, Señor. Señor, ayúdanos a crecer en fe y en la práctica de la oración. Y ayúdanos a acercarnos humildemente unos a otros en nuestras debilidades, en humildad, para buscar ayuda de mi hermano en mi lucha personal contra el pecado, Señor. Oh Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.